Estuvo participando Eduardo hace unos 15 días, me parece. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo de bien? Este simposio internacional en donde el tema era la neurociencia. Neurociencias, que realmente es un tema fascinante, apasionante, que nos damos cuenta que realmente el cerebro hasta el año 90 tenía un concepto que en realidad se conocía mucho de todas las funciones de los demás órganos del cuerpo físico, pero del cerebro en realidad no se conocía tanto. Y bueno, Estados Unidos empezó a invertir muy fuertemente en toda la investigación de cómo funcionaba el cerebro con sistemas que eran no invasivos, respetando al paciente sin tener que lograr utilizar cadáveres, sino cerebros en funcionamiento. Entonces, bueno, de ahí entonces surge un poco surge lo que es la neurociencia, ¿no? De la unión de la psicología, que estudia las emociones, y la en neurología, que se une la fisioneuronología con la psicología. Y entonces neurología. La neurología, fisioneurología, porque claro, porque de alguna manera es el funcionamiento del cerebro con las emociones. Porque viste que últimamente hay muchas disciplinas que hablan de las neurociencias. Claro, porque por lo que, imagínate, yo sin ser médico, tú en realidad son simposios realmente muy interesantes porque ves gente de ciencia que está analizando el tema y que te lo plantean como para que tú puedas llegar a comprenderlo y bueno, entender la importancia de las neurociencias en este momento, como cada una de las emociones que nosotros estamos generando permanentemente, accionan un área del cerebro y esas áreas, al ser accionadas, generan endorfinas, generan diferentes sustancias químicas que van a tener una reacción directa con la salud, ¿no? Con el bienestar, con la salud de cada uno de nosotros. ¿Fue dónde el seminario? El seminario fue en el Hotel Embajador con una afluencia de público masiva, con un lleno total de sala. Impresionante. Con más o menos unas 700 personas en sala, que era una capacidad total. Y bueno, allí estuvieron presentes la AME Internacional, que era la que organizaba el simposio, conjuntamente con AME Brasil y la Asociación Médica de Río Grande do Sur. Y bueno... lleno. Sí, muchísima gente, mucha gente, realmente... O sea que no eran solamente médicos o profesionales de la psicología. Sí, se abrió a público en general, donde la gran mayoría de los que sí estaban eran profesionales. Ahí está. De acá de Uruguay viajó una delegación de médicos. Nosotros como Federación Espírita Uruguaya lo que hicimos fue acompañar a los médicos de Uruguay. Ahí vemos a Rosandro Kilder, que es psicólogo, y bueno, hubo toda una presentación de cómo ha ido evolucionando las AMES en el mundo, ¿no? Si vemos hace 50 años, las asociaciones médicos recién estaban surgiendo. La primera es la Asociación Médico Espírita de San Pablo, que la funda la doctora Marlene Nobre, que es de alguna manera llamada como médica, ginecóloga, con una trayectoria muy importante en Brasil, es llamada por una convocatoria del espíritu del doctor Becerra de Meneses, que es un médico que tiene una trayectoria muy importante. Ayer justamente en Brasil era su cumpleaños y se hizo una celebración en el Senado de la República con un reconocimiento a ciudadano ilustre y todo lo que fue por parte de los senadores de la Cámara.
Y bueno, el doctor Becerra de Meneses dentro del movimiento espírita internacional tiene una relevancia muy importante porque ese médico se comunica psicográficamente, psicofónicamente a través de Divaldo Pereira Franco y otros, y siempre orientando, y es uno de los mentores espirituales de las asociaciones médico-espíritas, conjuntamente con un pensador francés que es León Denis. León Denis fue el continuador de Allan Kardec, luego que Allan Kardec entonces desencarna, y entonces hay como un plan desde el mundo espiritual para esta movida que es la de los médicos espíritas, donde tienen una visión integral del ser. Entonces, bueno, la AME Internacional realiza este simposio allí con la convocatoria de AMES de varias partes del mundo. Estaba la AME de Suiza. Hay gente joven. Sí, hay mucha gente joven, habían muchos estudiantes de universitarios de medicina, habían médicos recién recibidos y o sea, hoy en día, para que tengamos idea, Brasil tiene 70 asociaciones médico-espíritas. Claro. Son muchas, ¿no? 70 asociaciones médico-espíritas. Después estaba también la Asociación Médico-Espírita de Colombia, con el doctor Fabio Villarraga y otros colegas. Estaba también AME Argentina. Estaba AME Uruguay con el director de AME Uruguay, que es Renato Perurena, y también habían médicos de Rivera, de Libramento, médicos de Maldonado. Después también estuvo presente, como te dije, AME Suiza, AME Brasil, con mucha gente de allí de Brasil, y bueno, en realidad fue un simposio que a todos nos dejó una visión muy grata de toda esta movida que hay hoy en el mundo con respecto a las asociaciones médico-espíritas, tratando de llegar con una visión diferente de lo que es la medicina, ¿no? ¿Cómo relacionamos la neurociencia con el espiritismo? Bueno, hay una colección de libros dictados a través del médium Francisco Cándido Xavier, que a partir de 1944 comienza a recibir libros mediúmnicos de un espíritu que se llama André Luis. Es una serie de 13 libros que nos narran la vida en el mundo espiritual. El espíritu que escribe André Luis en su última reencarnación fue médico. Entonces la terminología que utiliza es toda médica y la información que da es muy específica. Entonces, lo interesante de toda esa colección, que es de 1944 a los días actuales, es que todos esos datos que está dando este espíritu están siendo hoy investigados y revelados como grandes descubrimientos científicos. Ahí está. Entonces él, por ejemplo, en una obra específica que se llama En el mundo mayor, él relata todo el funcionamiento del cerebro. Y ahí nos habla de lo que hoy hablan las neurociencias, del lóbulo frontal, de las emociones, del cerebro triuno, y cómo todo afecta. Él habla de la caridad. Hoy hay estudios muy puntuales. Cuando comienza toda esta investigación de neurociencias, hay un brasileño, un científico que es Jorge Neto, que hace investigaciones muy interesantes sobre la caridad y sobre la bondad. Ahora hay algunas que son de las últimas, cómo esas emociones iluminan determinadas partes del cerebro y generan reacciones que son muy favorables para nuestra salud y para nuestro bienestar. Por eso hoy la ciencia llega a la investigación de que hacer el bien nos hace bien. Que no es simplemente un hecho, aquello que Jesús decía, fuera de la caridad no hay salvación, hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran, hacer
al otro lo que nos gustaría que nos hicieran. Entonces, esas cosas hoy se pueden demostrar científicamente, que tenemos determinadas zonas de nuestro cerebro que se activan y generan sustancias químicas que nos ayudan a nuestro bienestar, a nuestra salud y a nuestra felicidad. Como también hay otras negativas. Como también los pensamientos de egoísmo, de envidia, de maledicencia, también nos enferman, nos perjudican, el rencor nos generan enfermedades que luego entonces vamos a sufrir las consecuencias. Entonces las neurociencias lo que vienen a hacer es a correr el velo de las emociones en nuestra salud emocional y mental, ¿no? De codificar la parte del cerebro que realmente era el gran desconocido y el último. Hoy, en este momento, continúan haciendo investigaciones y cada vez hay mucho más. Son temas realmente sumamente interesantes que te das cuenta que, bueno, que tienen que ver con nuestro cotidiano, con el día a día, ¿no? Ahí está, y que ustedes tienen que ser los multiplicadores y promotores de todo lo que se habla allí, ¿verdad? Y que además yo creo que la doctrina espírita tiene un papel fundamental hoy, con todo ese conocimiento revelado por los espíritus superiores, como es el caso de este espíritu André Luis, ya anticipando todas esas grandes investigaciones. Entonces era súper interesante ver las conferencias con investigaciones de revistas indexadas, de artículos que están hoy, y lo que decía el espíritu en 1940. Entonces tú decías, pero es lo mismo. Entonces, a tantos años ya todo ese conocimiento estaba siendo anticipado, estaba siendo de alguna manera revelado para la humanidad, y por eso hoy hay tanto interés de parte de todo el ámbito médico de continuar investigando eso, y que de alguna manera te das cuenta que, bueno, que el espiritismo como ciencia que estudia la naturaleza, el destino del ser, nos trae un conocimiento que es muy liberador y además actual, ¿no? Allan Kardec de alguna manera ya lo decía, que la fe tenía que ser razonada, porque él era un científico, y que tenía que ser encarada faz a faz a la razón en todas las épocas de la humanidad. Entonces lo interesante es poder ver que esto tú puedes creer en algo que tiene una base científica, que luego eso que tú estás, que de alguna manera puedes entender a Jesús, ese hombre luz con una salud integral, ¿no? Porque nosotros tenemos idea que Jesús jamás se enfermó y era un ser integral. Entonces él conocía el manejo de todo lo que hoy la ciencia nos está demostrando, la importancia de la bondad, la importancia de la caridad, la importancia del amor en todos los actos de nuestra vida. Por eso nos recomendaba tanto el perdón, el amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos persiguen y calumnian, que son cosas que generalmente hoy, dentro de los estudios que tienen las neurociencias, son súper interesantes. Porque yo miraba, por ejemplo, este señor Jorge Neto hacía una investigación con un paciente, por ejemplo, lo colocaba en un escáner y le preguntaba que le iba a regalar $100. Entonces él analizaba, ¿no? Nuestra reacción. La reacción emocional que tenía y qué zonas del cerebro se le iluminaban cuando le decía que le iba a regalar el dinero, ¿no? Entonces, pero después a su vez le decía que él tenía que donar esos $100. Ya se te cambiaba y exactamente todo. Ya las zonas no eran las mismas y las reacciones no eran las mismas, pero a su vez después, si por ejemplo analizaba que lo invitaba a hacer una donación para personas carenciadas y ponía, por ejemplo, lo motivaba con una película
primero mostrándole niños en extrema pobreza, que con ese dinero mostraba instituciones que los ayudaban, luego mostraba ancianos que también estaban viviendo esa necesidad, o personas que tenían determinadas necesidades de enfermedades específicas, y las instituciones, y le preguntaba a qué institución le gustaría donar ese dinero, más allá de que era una pérdida y que la pérdida no le generaba el mismo nivel de recompensa en el cerebro, igual cambiaba. Claro. Entonces él analizaba cómo la caridad, ¿no? Él hizo un estudio sobre la caridad con pacientes que, con personas que se prestaron a ese tipo de investigación, y entonces se daba cuenta cómo el cerebro se iba activando sus zonas de una forma u otra con determinadas emociones y actitudes. A determinados planteamientos. Y así somos nosotros, en general, día a día, con todo lo que nos sucede. Entonces, lo que trae hoy en día las neurociencias es justamente revelarnos ese mundo emocional que todos tenemos y saber cómo estamos actuando con nuestro cerebro triuno. ¿Qué nivel? Tendría que hacer un estudio del nuestro. Realmente yo creo que es fascinante, pero lo bueno es que en este momento de grandes descubrimientos, bueno, la doctrina espírita puede colaborar, compartir y aportar y traer conocimientos, porque muchos todavía, y eso también se hacía como una gráfica, muchos de los conocimientos que nos está revelando André Luis en 1940 y tanto, no están siendo todavía, no fueron interpretados. Y no fueron, la ciencia aún hay determinados puntos que no ha llegado a eso. No ha llegado ni ha demostrado eso. Exacto, pero que seguramente lo va a llegar, porque ya hay otros que sí. Entonces va camino a eso. O sea, hubo un anticipo de parte de los espíritus en revelar todo eso que hoy está siendo demostrado científicamente, y que claro, todo tiene un orden. Yo creo que nosotros somos seres evolutivos, la Tierra está cambiando, estamos en un cambio muy grande, una transformación, y esas investigaciones nos van a traer mucha luz a todos para lograr una mejor armonía, una mejor convivencia y comprendernos más, ¿no? Conoce la verdad te hará libre. El mensaje de San Agustín, que nos analizáramos todos los días para conocernos, el autoconocimiento como la gran propuesta de poder entender esos conflictos y esas dificultades que todos los seres humanos tenemos hoy. Sí, habrá que aprender. ¿Las reuniones públicas? Nuestras reuniones del centro los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas. Nos pueden seguir en la página Centro Espírita por la Fraternidad y en la página nacional Federación Espírita Uruguaya.